Gracias, Eva Villanueva. Miguel Uzárraga, Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, un placer estar un jueves más, aunque sea en la distancia, con vosotros. El placer es nuestro. Se ha hablado mucho últimamente de la renta fija, de la oportunidad que además existe de entrada en estos momentos, pero en las carteras de los clientes también debería haber diversificación. ¿Qué podemos hacer con renta variable? ¿Nos podrías decir si también es un buen momento de entrada después de las caídas que estamos viendo? Ya solo el S&P 500 lleva un 17 y no un 25% de caída. ¿Es momento de empezar a verlas? Bueno, yo creo que, como siempre, a ti te encantan los gráficos. Y como te encantan los gráficos, te he traído hoy muchísimos. Entonces, yo creo que los inversores en renta variable han sufrido muchas pérdidas, como tú estabas indicando, durante todo este año. Yo creo que tenemos muchas incertidumbres en el horizonte, pero todas estas perturbaciones que está teniendo el mercado, sigue habiendo alguna razón por la cual bueno, pensamos que deberíamos de tener renta variable en las carteras, y te voy a explicar cómo. En los primeros gráficos, como el primer gráfico que te he traído, podemos ver el largo plazo de la renta variable, y estamos hablando de un largo plazo desde el año 57, como podéis ver en este gráfico que os vamos a poner. Puede ser desconcertante subirse a la montaña rusa durante todo el año, pero sí que es cierto que la renta variable ha sido históricamente rentable para todos los inversores que hayan sido pacientes en forma de revalorización de los precios a largo plazo, ¿no? De hecho, intentar salir y entrar del mercado puede ser más o menos costoso que aguantar en tiempos difíciles, ¿no? Y sí que pensamos que, aunque el S&P 500 ha experimentado a lo largo de la historia episodios periódicos de volatilidad, la tendencia alcista a largo plazo es clarísima. También os hemos traído este segundo gráfico en donde comparamos la renta variable con la renta fija. A la izquierda, aunque aparezca que es muy pequeño, es muy fácil de explicar. A la izquierda tenemos el caso americano y a la derecha el caso global, para que comparemos un poco cómo funciona en un caso y en otro. Sabemos y entendemos que las asignaciones a renta fija son un componente fundamental para una estrategia diversificada, como indicábamos al principio, pero puede servir también de lastre cuando se da un giro de 180 grados el mercado de renta variable. En el largo plazo, las acciones siguen ofreciendo un potencial de crecimiento más atractivo. De hecho, si observamos periodos de 10 años, desde el año 1990 hasta la actualidad, las acciones superaron a los bonos de mayor calidad, es decir, los bonos de Estados Unidos, aproximadamente en un 80% del tiempo. Mientras, si lo hacemos lo mismo en la parte global, podemos ver que superaron a los bonos globales también de alta calidad en más de 3/4 partes del tiempo. Por lo tanto, vemos como en estos gráficos nos podemos ver el largo plazo y podemos ver la comparación en distintos mercados de la renta variable con la renta fija. Además, Miguel, se han visto afectadas sobre todo por ese movimiento de la inflación y consiguientemente de subida de tipos. ¿Pensáis que esto va a afectar en mayor medida a la renta variable? Bueno, los tipos de interés es cierto que han subido mucho en estos últimos años, son bastante bajos. De todas formas, si lo vemos desde un punto de vista también de largo plazo, ¿no? O sea, hay que mirar siempre una serie histórica lo suficientemente grande para poder ver un poco el bosque y no solamente el árbol, como digo yo siempre. Te he traído otro gráfico en donde podemos ver el tipo de interés a largo plazo del mercado americano, en donde podemos ver esa evolución desde el año 62. Es una serie histórica muy larga. Y aunque podemos haber visto los años 80 con unos periodos, digamos, unos tipos de interés muy altos, pues lo comparamos y hemos ampliado, digamos, este último periodo desde el año 2012 hasta la actualidad. Estimamos que los tipos a largo plazo de Estados Unidos pueden llegar al 5% a mediados del 23. Sin embargo, pensamos básicamente que en este contexto unos tipos más elevados, el rendimiento de las acciones superará tanto su propia media de largo plazo como el rendimiento del Treasury al 10 años, ¿no? Como podemos ver en
este otro gráfico que también os hemos traído. Este es ya el cuarto gráfico que te traigo, Witner. Y aquí podemos ver también en el largo plazo, desde el año 62 también, podemos ver esa evolución de la comparación del S&P 500, el yield, digamos, el earnings yield del S&P 500 con el 10 años americano, y cuando está por encima de esa media, pues podemos ver, digamos, que cómo se encuentra, ¿no? Entonces podemos ver que las acciones siguen teniendo un precio razonable en relación a los bonos, ¿no? Entonces, cuando está por encima de esa media, eso es lo que significa. ¿Existe algún argumento adicional para invertir en renta variable o no tirar la toalla con estos niveles de inflación? Pues aquí ya sí que te voy a enumerar unos cuantos, y te voy a enumerar, yo creo que para ser conciso, 6 argumentos. El primero, las valoraciones. Creemos que los beneficios empresariales han resistido, pero vamos a ver estos signos de debilitamiento que hemos estado empezando a ver en este último trimestre. Lo empezaremos a ver un poco más el año que viene. Pero, sin embargo, la gestión activa, como la que hacemos desde Allianz Bernstein, puede ayudar a descubrir, digamos, empresas un poco más fuertes, resilientes, con fuertes flujos de caja, con beneficios y esos márgenes más resistentes que son capaces de resistir a esa volatilidad del mercado. En segundo lugar, los descensos de beneficios en entornos de alta inflación han sido históricamente leves, es decir, en nuestro escenario base para el año que viene pensamos que vamos a vivir una recesión leve, no como las que acontecieron en el año 90, en el año 90, en el año 2001, en el año 2007. Estos son 3 periodos en donde los beneficios solo disminuyeron un 15,3%, y digo solamente los beneficios, un 15,3% desde el máximo al mínimo, en comparación con los beneficios que cayeron casi un 45% durante recesiones de baja inflación, ¿no? El tercer lugar, centrarse en empresas de calidad. También yo creo que esas empresas de calidad, en donde buscamos, desde también Allianz Bernstein, buscamos ese tipo de compañías, pueden traernos beneficios estables. Cuarto, posicionarnos en renta variable también puede tener a día de hoy un soporte digamos, técnico para el futuro, puesto que hay mucho dinero fuera del mercado y pensamos que también esos flujos pueden ayudar a atraer, digamos, a tener ese apoyo técnico, que también es muy necesario. Quinto, las recompras de las acciones por parte de las compañías también están siendo muy importantes y están apoyando, digamos, a la economía. Es un soporte técnico también muy, muy importante. En el año 2021 el S&P 500 se recompraron, para que te hagas una idea, 882.000 millones de dólares de acciones. Este año, hasta agosto, solamente hasta agosto, ya no te pongo hasta más reciente, se ha superado esta cifra de los 500.000 millones. Por lo tanto, esto muestra la confianza en el mercado americano y bueno, puede impulsar las ganancias, digamos, del día de mañana. Y por último, y no menos importante, pues bueno, hay que mantener esa estrategia de largo plazo, hay que no perderse, digamos, esos momentos de entrada y de salida, y para eso te traigo este último gráfico. El último gráfico en donde puedes ver la diferencia que hay de la rentabilidad o de, digamos, el mantenerse paciente en el mercado, en el MSCI mundial, y perderse los mejores 5 días, que eso es muy fácil en un periodo muy largo de tiempo. Solo 5 días desde el año 2002 hasta ahora podemos ver una divergencia importante que claramente nos puede perjudicar en nuestra inversión. La pregunta clave, después de ver todos tus gráficos, Miguel, es ¿qué tipo de estrategia, viendo todo esto, podemos seguir en este entorno de mercado para no perdernos las subidas que se empiezan a ver, que incluso con todo el movimiento de los últimos días de Polonia no han cesado, pero sí mitigar las bajadas si las hubiera? ¿Esto se puede combinar? ¿Esto puede producirse? Bueno, aquí en tu programa hemos visto muchas ideas de inversión, muchas estrategias, pero creo que hay una que resuena con fuerza, que es la estrategia de nuestra renta variable global, que es el AB Low Volatility Equity.
Ese low volatility lo que significa es que buscamos compañías de calidad, buscamos compañías estables y a un precio justo. Aunque parezca muy sencillo, la constancia en el largo plazo que llevamos gestionando de esta manera más de 25 años, bueno, pues eso da sus frutos. Da sus frutos de tal manera que cuando el mercado sube, participamos en un 90% del mercado, pero cuando el mercado baja, participamos solo en un 70% del mercado. Por lo tanto, esa estrategia ha funcionado en el pasado, está funcionando en este año, de tal manera que le estamos recortando a esas pérdidas del mercado 600 puntos básicos, eso es un 6%, lo cual significa que ha funcionado también en el periodo de volatilidad extrema que hemos vivido este año y de tal manera que es una buena idea de inversión para poder mitigar esas caídas que estamos sufriendo y esa volatilidad que está experimentando el mercado. Miguel Luzarraga, Manager Director para Iberia de Allianz Bernstein. Buen día y buen negocio, Miguel. Igualmente, gracias. Gracias por todos esos gráficos. 9:16 de la mañana, dos cuestiones clave en